y no necesariamente compartidos por este medio. Los comentarios, opiniones u otros mensajes de los participantes de los programas emitidos en lavia.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidos por este medio. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de En la Vía del Diálogo, programa que se transmite en vivo desde los estudios del Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica en su sede de San Pedro de Monte de Oca, y que llega a ustedes gracias al trabajo que realiza el equipo de lavia.cr y de Produ Latina. Hoy miércoles 21 de agosto del 2019, Catalina González y Jorge Rodríguez les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en el diálogo que hemos planteado hoy con el economista Francisco Esquivel Villegas, a quien le damos la bienvenida y les agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, es un placer estar de nuevo aquí en la universidad, ya que con cierta frecuencia me invitan, así que vamos a ver cómo sacamos una conversación interesante sobre temas económicos. Estoy seguro que así va a ser, don Francisco. A ustedes también les invitamos a participar de este diálogo que tenemos hoy por medio de las redes sociales de lavia.cr, también por las redes del programa En la Vía del Diálogo, y nos pueden hacer llegar sus comentarios o sus preguntas al WhatsApp 8697-7706, 8697-7706 que aparece en la pantalla. Quiero presentar a nuestro invitado de hoy, don Francisco Esquivel Villegas, es licenciado y máster en Economía, catedrático universitario, ha sido profesor e investigador de la Escuela de Economía, tanto en la escuela como en el Centro de Política Económica de la Universidad Nacional. En la Maestría de Economía de la Salud de la Universidad de Costa Rica fue profesor de la Universidad Latina y desde hace más de 25 años es el profesor titular del curso de Entorno Económico de la Maestría de Administración de Negocios del Instituto Tecnológico de Costa Rica, del TEC. Don Francisco ha sido consultor, tiene una muy vasta experiencia como consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Agencia Internacional para el Desarrollo, de las organizaciones también de Naciones Unidas de la UNICEF, ¿verdad?, de Niñez y Adolescencia, de la UNESCO, Educación y Cultura, de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y también desde el punto de vista financiero con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Ha sido miembro del equipo consultor de políticas educativas de la UNESCO, cuya sede es en Santiago de Chile, y como consultor se ha especializado en un trabajo que lo ha llevado a toda Centroamérica, más recientemente a El Salvador, Guatemala y Honduras, en el propio Chile, en Venezuela y en República Dominicana. Si uno tuviera que hacer un resumen, tendría que decir que don Francisco es básicamente un analista del entorno económico de Costa Rica y Centroamérica, un especialista en finanzas públicas con énfasis en temas de gestión, eficiencia y presupuestación, y como a mí me gusta decir siempre, es sobre todo un profesor y un académico universitario. Entonces, justo por eso lo hemos invitado hoy, para que nos pueda explicar en sencillo qué pasa con la economía de Costa Rica, cómo está la situación del país, y nuevamente le damos la bienvenida, y a ustedes también les decimos que don Francisco tiene una página que es franciscoesquivel.com, donde están sus artículos, información, sus libros, sus publicaciones. Pronto sabemos que va a ser una sobre la situación argentina, así que desde ya dejamos abierta la página para una próxima invitación. Pero hoy hablamos de Costa Rica, don Francisco. ¿Cuál es la situación del país? Bueno, en realidad, si uno hace una revisión de los diferentes campos donde se desenvuelve lo que llamamos la macroeconomía, en realidad hay aspectos que están bastante bien en el país, otros que sí generan un problema, y normalmente el público le pone atención a los que generan más problemas, pero hay que reconocer que hay otros campos donde la economía, digamos que está funcionando bien o está generando resultados apropiados,
Así que en realidad hacer un balance es un poco repasar qué tiene problemas y qué no tiene problemas. Tal vez un poquito para ubicar a quienes nos ven y nos oyen, en términos muy generales podemos decir que cuando uno hace una revisión de el funcionamiento que llamamos técnicamente macroeconómico, hay 3 campos. Uno es el relacionado con todo lo que se refiere a la producción y el empleo en un país. Digamos que sería el número 1. El número 2, lo que llamamos el área macrofinanciera, que tiene que ver con todos los temas de las finanzas de todo el país. Ahí, por ejemplo, se ven los temas de la balanza de pagos, que es una contabilidad que se hace sobre las entradas y salidas en dólares del país, las finanzas públicas, que han estado mucho en la agenda nacional. Y el tema tercero es el de el comportamiento de los precios, o sea, si hay inflación o no hay inflación, si hay aumentos de precio, se incluye ahí el tema de tipo de cambio. En términos muy generales, podríamos decir que en términos macrofinancieros, el aspecto más importante, que son las relaciones con el exterior, está bastante bien y bastante sobrado, podríamos decirlo así. De tal manera que le da una gran tranquilidad al comportamiento del tipo de cambio, como lo estamos viendo ahora. Vamos a explicar en qué consiste eso. En términos de precios, de funcionamiento de precios, yo creo que ya nos acostumbramos a tener una inflación bastante baja. Estamos hablando de una inflación, o sea, un aumento de precios año a año que no pasa del 2%. Eso está bastante bien. Si tomamos en cuenta que otros países en América Latina andan con inflaciones del 20, 30, 50%, ni para qué hablar de Venezuela, que tiene 1.000.000% de inflación. Es un caso extremo. Es un número muy difícil hasta de describir. De describir, sí, hasta los mismos especialistas en economía toman impulso para decir 1.000.000, ¿qué es 1.000.000%? Es una cosa terrible, pero bueno. El asunto es que en precios ya estamos relativamente bien, uno lo ve, digamos, en las estadísticas que se publican normalmente, ¿va? Así que por ahí estamos bien. Donde está el problema más complicado, uno de los problemas más complicados, es en el tema número 1 que mencionábamos, producción y empleo, ¿no? Porque ahora se convirtió en un tema de moda el asunto de reactivar. ¿Cómo hacemos para reactivar la economía? En realidad ahí ya llevamos varios años con una tendencia no positiva, o sea, una tendencia negativa de el comportamiento de la producción, y estamos llegando a un nivel que técnicamente llamamos de estancamiento, o sea, donde la economía prácticamente no crece. Todavía no hemos llegado a eso, pero la tendencia nos está llevando poco a poco a eso. Eso genera un resultado paralelo, que es poco empleo. Si las empresas no producen más allá de lo normal, lo típico cada año, no van a aumentar el empleo, o sea, la contratación de más trabajadores, y eso genera un problema como país, porque siempre hay jóvenes y personas que se incorporan a el mercado de trabajo, o sea, que están buscando trabajos. Si las empresas mantienen el mismo nivel de producción, pero hay más gente buscando trabajo, se produce lo que denominamos desempleo. Y ese es el problema que tenemos. En estos momentos en Costa Rica, desde el año pasado ya hay una cierta alarma, porque la estadística dice que lo que llamamos tasa de desempleo abierto llegó al 12%, que es de los niveles más altos que ha tenido el país en los últimos años. Eso quiere decir que del 100% de personas que tienen 15 y más años que están buscando trabajo, el 12, de cada 100, 12 no encuentran trabajo del todo. Pero es interesante porque incluso no se menciona otra estadística complementaria, que es lo que se llama el subempleo. Otro tanto, o sea, otro 12% también está en condiciones de subempleo, lo cual quiere decir que tenemos casi una cuarta parte, o sea, 12 más 12, 24. Tenemos casi el 25% de la población que quisiera trabajar, que no encuentra un empleo de calidad, unos porque no lo tienen del todo y otros porque solo lo tienen parcialmente. Eso se llama subempleo, ¿no? Lo cual es realmente una situación seria, y está asociada a que la producción está estancada o lleva
poco a poco el ritmo hacia un estancamiento, ¿ya? ¿De dónde viene esto? Aquí es importante conocer cuál es la causa de este estancamiento y de este menor ritmo de crecimiento de la economía, para pensar en las soluciones, porque ahora uno oye por diferentes lados soluciones, digamos, podríamos decir como muy románticas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de cosas que se han sugerido. Por ejemplo, hay alguna línea de trabajo que dice, bueno, preparemos mejor a las personas, démosles herramientas, capacitación para que puedan encontrar trabajo. Pero en esa acción hay un implícito. Usted está preparando a la persona que tenga mejor capacitación para trabajar. ¿Y quién dijo que va a haber empleo por el otro lado? O sea, las empresas van a contratar. Sí, claro, es importante que las personas tengan mejor preparación para trabajar, pero no van a encontrar trabajo hasta el tanto en que las empresas generen ese empleo adicional. Y ahí es donde está el asunto. A veces se cree que solo generar una mayor capacitación laboral ya va a generar empleo. Y es que probablemente, don Francisco, eso ocurre porque buena parte de estas personas que están en situación de desempleo, ¿verdad?, o de subempleo, también son aquellas personas que tienen menor capacidad y formación relativa. Pero digamos que eso es una condición necesaria, pero no basta para poder obtener empleo. O sea, hay una, podríamos decir, una incapacidad, una limitación de las empresas para generar más puestos de trabajo. Sí, y entonces ahí precisamente ese punto es muy importante para ubicar la causa de ese estancamiento, porque si uno conoce bien de dónde viene la causa, por lo menos a como yo veo el asunto, llega a la conclusión de que no hay soluciones fáciles a corto plazo. Y que esto es resultado de un fenómeno que se produce en la economía del país como producto de lo que nosotros en economía llamamos el modelo económico que hemos estado impulsando. En los últimos 30 años hemos impulsado una reorganización de la economía para exportar más productos, lo cual está bien. El país en las décadas del 50, 60, 70 vivía fundamentalmente a exportar café y banano. Nos dimos cuenta por situaciones de los años 80 que eso era insuficiente y que por lo tanto había que exportar más. Entonces de ahí pensamos en exportar más productos agrícolas, más productos agroindustriales, generar todo el sistema de zona franca que ya conocemos, que produce artículos y servicios para exportación, en lo cual Costa Rica ha sido un gran éxito. Eso ha estado bien hecho. Lo que pasa es que ese modelo ha tenido una concentración solo en algunas áreas geográficas del país. Y ha tenido un énfasis en el esquema de zona franca y ha dejado de lado, hay que decirlo claramente, a la agricultura, a la agroindustria, ha tocado parcialmente al turismo y no tenemos, por ejemplo, una política clara para impulsar todo el área de construcción, que son áreas dinámicas que podrían darle crecimiento al país. Entonces, cuando uno ve las estadísticas económicas de crecimiento y de empleo, ve que hay sectores del país, sectores, zonas geográficas. Voy a graficarlo con algo que la gente conoce. Uno va al Coyol, ¿verdad? Y en el Coyol usted ve las grandes instalaciones de zona franca creciendo. Entrar al Coyol cualquier tarde de día laboral a las 3, 4 de la tarde es un tormento, porque hay presas viniendo de Alajuela, hay presas viniendo de Santana, etcétera. Eso revela que ahí tiene un centro de crecimiento uno de la economía muy importante. Pero salga de aquí y váyase para las zonas fronterizas, váyase para las costas. ¿Cómo está la situación? ¿Va? Entonces quiere decir que hemos tenido un crecimiento importante, no se puede negar, pero que ha sido concentrado solo en algunas zonas, y ya ese crecimiento se revela con problemas para darle empleo a todo mundo. Una estadística muy sencilla revela cómo está el asunto. Son 400,000 personas las que se están midiendo en este momento por la estadística del INEC, que no tienen empleo de calidad, ya sea porque están desempleados o porque están medio empleados, lo que conocemos como el subempleo. Entonces uno se pregunta, bueno, la economía año con año
¿cuántos empleos genera para ver si podemos alcanzar esos 400,000 que nos faltan? Y la respuesta es que en los últimos años la economía ha ido generando 40,000 empleos adicionales. Entonces estamos 10 años atrás. Estamos 10 años atrás. Y eso no se resuelve de la noche a la mañana. Entonces, es importante para ubicar lo que decía hace unos minutos. Las soluciones no son mágicas, ¿verdad? Incluso hay unas campañas ahí, que no es el caso de entrar en detalle, pero hay una campaña que uno lo ve en los medios de comunicación, donde salen sobre todo empresas de zona franca a decir, yo voy a contratar 500 más por acá, yo voy a contratar 1,000 por acá. Eso está bien, pero evidentemente es una campaña como para dar a entender, estamos generando empleo. Pero en realidad, siendo muy franco y con todo respeto para quien hace la campaña, nos están vendiendo humo. Porque esos 40,000, si yo lo llevo a un nivel mensual, estamos hablando de 3,000, 3,500. Y si me dicen que yo estoy generando 500 por un lado, 1,000 por otro, lo único que me están diciendo, esos son los empleos que ya se generaron. Y son insuficientes. O sea, necesitamos generarle crecimiento a todo el país, no solamente a las áreas donde hay más dinamismo. Ahora, antes de pasar a eso, Francisco, porque usted decía, y efectivamente, si uno ve de lejos el modelo de las zonas francas, sobre todo de los share service, ¿verdad? Todos los centros de servicio que hay en el país, son centros pujantes, ¿verdad? Aquí ya han pasado muchos años desde la discusión de Intel, pero creo que no cabe duda que Intel fue un motor de la economía, ¿verdad? Y ha habido mucha discusión sobre si es bueno, si es malo, si deberíamos tener, pero bueno, usted mismo lo acaba de decir, creo que no podemos negar el aporte que ha hecho. Sí. Pero si interpreto bien sus palabras, ha sido insuficiente. Entonces uno podría pensar desde lo simple, ¿verdad? Solo para hacerle más complicada su explicación, bueno, traigamos más centros de esos para que contraten más gente. Pero resulta que es que estos centros no contratan a cualquier tipo de persona. Tiene que tener determinadas características, empezando por el idioma, ¿verdad? Sí. Gente como Catalina, joven, inteligente, preparada, con título universitario, con formación en comunicación, por supuesto que tendría las condiciones para eso. Pero muchas otras personas, que son las que están entre esos 400,000, no. Sí. Entonces ahí nos vamos a volver a quedar rencos. Digo, qué bueno que se generen empleos para las y los jóvenes que están estudiando y que tienen opción universitaria. Pero ¿cómo hacemos con el resto? Claro, ese es el asunto. Y voy a dar una estadística que complementa muy bien esa observación que has presentado. Dijimos que el 12% de la población que busca trabajo está desempleada, pero eso es un promedio. Si ustedes agregan esa estadística según grupos de ingreso, encuentran una diferencia tremenda, o sea, abismal. El INEC, como parte de su estadística, divide toda la población del país en 5 grupos, todos del mismo tamaño. O sea, si son 5 grupos, cada uno tiene el 20% de la población. Y lo hace de tal manera que el primer grupo de población de 20% coloca ahí las personas de menores ingresos. Eso es lo que se llama el quintil 1. Luego el siguiente 20% ubica las que tienen un poquito más, pero igual están en condición bastante rezagada. Y así hasta llegar al quinto quintil. Si usted ve la estadística del desempleo, encuentra que el quintil quinto, o sea, donde va a estar el sector profesional, donde estamos de fijo los que estamos acá en este pequeño estudio, el desempleo es 2%. O sea, el promedio nacional es 12%, pero el segmento, digamos, con mejores condiciones, preparación profesional, idiomas, etcétera, solo el 2% está desempleado. ¿Cuánto es el desempleo del quintil 1? O sea, la gente que, como mencionabas ahora, no tiene preparación, que con costo llegaron a 3er, 4 grado de la escuela, que si uno va a ver la familia, los chiquillos probablemente no están yendo a la escuela o al colegio. Ahí la tasa de desempleo es el 24%. Entonces quiere decir que estamos en un desnivel precisamente por contando solo desempleo abierto. Solo desempleo abierto. O sea, no la suma de los que están. Incluso cuando uno conoce ya lo que es el subempleo, que son las ventas callejeras y demás, ahí probablemente donde va a estar la mayor parte de la gente con rezago educativo y una serie de condiciones. Entonces el reto es, desde luego, si vienen más empresas de zona franca, en equipo médico, en servicios, en call center, en lo que en diferentes áreas de servicio, eso va a ser bueno para el segmento del quinto quintil.
pero necesitamos darle opciones. Y tiene que seguir habiendo porque estamos preparando profesionales y técnicos en esas áreas. Sí, y siempre obviamente uno va a aspirar a que tengan muy buenas condiciones laborales. Pero ¿qué hacemos con el quintil 1, con el quintil 2, con el quintil 3, que son los que están más rezagados y los que generan esta estadística? Entonces ahí, y además si uno desagregara eso geográficamente, ¿dónde va a encontrar una presencia más fuerte de personas que integran el primer quintil? En las costas, en las zonas fronterizas, en zonas marginales dentro del área central del país, etcétera. Ahí hay que dar opciones. Y las opciones no son solo capacitar, desde luego hay que capacitar, ¿no? Pero las opciones es generar un mayor dinamismo. ¿Cuál es el pendiente que tiene el país? Bueno, generar opciones en el área agrícola, en el área agroindustrial, en el área de turismo y en el área de construcción. De acuerdo a estudios que se han hecho, yo tengo incluso algunos que de paso, incluso por si alguien que nos esté viendo y oyendo ahora puede ir a la página mía, ahí hay algunas publicaciones, cálculos que hemos hecho, cuáles son las áreas que tienen más dinamismo, son estas 4, ¿no? Cuando usted se refiere a dinamismo, son las áreas que más podrían crecer. ¿Va? Y por lo tanto generar más efectos sobre el empleo. Exactamente. Pero siendo francos, si nosotros vemos qué ha pasado en estos 30 años, la apuesta principal ha sido a exportar sobre la base de zona franca, lo cual está bien, pero insuficiente. Esto es para hacer un símil del fútbol, ¿no? Eso sería como que usted dice, bueno, veamos la selección nacional y estamos orgullosos de ese gran portero que tenemos, que es Keylor Navas, que ataja goles por todo lado, ¿okay? Pero uno después se va a la defensa o a los delanteros, no tengo gente de tanta calidad, ¿verdad? ¿Puedo hacer un equipo con solo un buen portero? O aún lo que mencionabas antes, ¿se resolvería el asunto haciendo zonas francas en todo el país? O sea, teniendo 11 Keylor Navas, no. Te necesita solo un portero. Te necesita defensa, necesita mediocampistas, necesita delanteros. Eso sería el equivalente a irse a las zonas costeras, por ejemplo, a dar opciones para que se desarrolle la pesca. A las zonas agrícolas para potenciar todo lo que es la producción agrícola, para alimentación, para el mercado local. El turismo, dar opciones de turismo, y no solamente el gran turismo local, turismo de pequeña, de mediana empresa. El desarrollo de la construcción, no solamente las carreteras y los pasos de nivel que estamos haciendo aquí en San José, sino en general construcción en todo el país. No hay políticas productivas para eso. Entonces, bueno, para redondear lo que mencionaba al principio, no hay soluciones mágicas. Y esto, para poner otro símil, sería el equivalente como, digamos, una persona que esté como un poco pasada de peso, va donde el médico y le hacen el examen de colesterol y sale pasado el colesterol y el médico lo regaña y le dice, mire, usted tiene que ponerse y hacer un cambio. Primer elemento de reflexión sobre la persona. Si llegó a un nivel donde está pasado de peso con colesterol, eso es resultado de acciones que se desarrollaron durante mucho tiempo. Sí, un acumulado. ¿Lo podrá resolver de la noche a la mañana? Porque el enfermo o el paciente le puede decir al médico, mañana mismo cambio mi dieta, hago ejercicio y tengo otra forma de ser. ¿Le va a bajar el peso el día siguiente? Eso lleva tiempo. Entonces, igual ahora, uno ve que en las últimas administraciones, y no solo estoy hablando de la actual, en las últimas administraciones, hay como una posición un tanto defensiva, donde se ve esta estadística, entonces la gente tiende, y sobre todo quien a veces, digamos, es muy simplista en el análisis, tiende a decir, que es culpa del gobierno. Bueno, entonces las administraciones gubernamentales tienden como a defenderse, no, mire, estamos haciendo esto, estamos capacitando por aquí, estamos creando empleos por allá. Eso en realidad es un error. Es mejor reconocer francamente el problema estructural que tenemos y decir que eso lo podemos ir resolviendo a 5 a 10 años plazo, pero con un claro desarrollo de políticas productivas y de empleo, que comienzan fundamentalmente no tanto por la oferta de trabajo, sino por la demanda de trabajo. Y hay que generar puestos de trabajo. Yo creo que hay que diferenciar entre las políticas de corto plazo y las de largo plazo. En el largo plazo, digamos que es lo más fácil de decir, bueno, ¿qué sería el ideal? ¿Qué es lo que hay que hacer? De desarrollar lo que se llaman políticas sectoriales, políticas de impulso a las áreas que mencioné antes, agrícola, agroindustrial, turismo, construcción. ¿Okay? Porque ¿qué ha pasado? Hemos llevado 30 años, por ejemplo, en el sector agrícola, desmantelándolo.
con el argumento de que podemos conseguir productos agrícolas más baratos afuera y que aquí los producimos más caros. Entonces durante 30 años hemos desmantelado todo el sector agrícola y estamos viviendo de productos importados, pero eso significa destruir las fuentes de trabajo a nivel local. Entonces hay que volver a reconstruir ese desarrollo sectorial en las zonas rurales con base en la producción agrícola, el desarrollo agroindustrial, lo mismo con el turismo y demás. Porque, por ejemplo, en el área de turismo, a veces yo hablo con personas y dicen, no, mira, pero es que tenemos una política de turismo, la tenemos escrita, está en documentos, sí, en documentos. Pero pasémosla ya a la realidad. Estamos hablando de que queremos recibir cada vez más turistas. ¿Cómo hacemos para pasarlos por ese embudo que es el aeropuerto Juan Santamaría? Estamos dudando de si construimos o no construimos el aeropuerto de Orotina, que por diferentes diagnósticos está claramente definido que es necesario para el desarrollo del turismo. Incluso peor aún, supongamos que construimos Orotina en 5 o 6 años. ¿Cómo sacamos la gente de ahí con una carretera como la 27? Con un carril para un lado y otro carril para el otro. Eso es lo que hablamos de políticas productivas, o sea, generar las condiciones de infraestructura, la preparación, obviamente, del recurso humano, el estímulo a las empresas para que se dé esa nueva estructura. Eso, digamos, en el largo plazo. Y políticas, esto sería políticas sectoriales y políticas regionales. Ir ya específicamente a dividir el país por zonas, ir a ver la problemática del Atlántico, la problemática del Pacífico. Por ejemplo, solo se me ocurre ahora rápidamente mencionando Pacífico y Atlántico, zonas que podrían desarrollar la pesca y que la tienen totalmente deprimida. Yo recuerdo, dentro de lo que dice la literatura económica, por ejemplo, del progreso en América Latina en los últimos 40 años, se cita el caso de Chile. Chile en los años 60 no exportaba, pero ni medio pescado. Chile se dio cuenta que pensó en términos regionales, dice, bueno, Chile es una tira larga, digamos, geográficamente de 4.000 kilómetros, con 4.000 kilómetros de costa, mar, claro. Y no estamos aprovechando la pesca. Hoy desarrollaron ya una política productiva sectorial para las regiones costeras, y hoy Chile es, por ejemplo, el segundo exportador de salmón. Pero eso se lleva décadas. Entonces, bueno, hay que hacer una combinación entre políticas sectoriales y políticas regionales, geográficas, para impulsar esto como políticas de mediano plazo. Una pequeña observación. Cuando hablo de políticas regionales, hay que aclarar que en la actual administración el presidente en algún momento ha dado la instrucción de algo que me parece que es muy importante, que es asignar a algunos funcionarios de alto nivel, vicepresidente, la primera dama y algunos otros, para que comiencen a desarrollar este enfoque regional geográfico en algunas zonas, y entiendo que se está trabajando en eso. Ahora, lamentablemente el tiempo va pasando y obviamente eso tendríamos que desarrollarlo lo más rápido posible, pero no hay que pensar que va a dar resultados a corto plazo. Eso es un proceso a mediano y largo plazo. Ahora, en el corto plazo, ¿qué hacer en lo más inmediato? Yo, al menos, podemos hablar muchas cosas, pero bueno, de hecho aquí el tiempo que tenemos es limitado. Voy a mencionar solo 2, que son importantes. Primero, porque uno podría decir, por ejemplo, en la zona de las costas o las zonas fronterizas, mire, vamos a comenzar a desarrollar esto y hacer una magia de infraestructura y a generar empresas y producir, y en 20 años va a haber empleo. Y mientras tanto, en esos 20 años, ¿cómo come la gente? Entonces necesitamos políticas de corto plazo. Las cosas más exitosas que se han hecho en América Latina, no digo que se tengan que traer mecánicamente para Costa Rica, pero que han generado más éxito para resolver el hambre de la gente, reducir los niveles de pobreza y a la vez complementariamente generar estímulo productivo, son programas sociales que asignan subsidios o recursos, bonos, como usted quiera mencionarle, a los segmentos más pobres de la población. De esa manera se les da una ayuda
y normalmente son programas de una visión muy amplia. Incluso voy a ejemplificarlo con lo que estamos haciendo aquí en Costa Rica. Es más o menos el esquema de Puente al Desarrollo que la administración anterior impulsó. En esta no veo muchas noticias, pero supongo que está presente. Bueno, ese esquema de Puente al Desarrollo, que es llegar a la población, a los sectores de población pobre, identificarlos, atenderlos con todo un equipo especializado, pero no solamente llegar con eso, es llegar con algo concreto. Mire, aquí tengo un subsidio para que la familia pueda comer. A cambio de eso, vamos a ver cómo lo ayudamos para darle capacitación, los ancianos para llevarlos al centro de atención, las madres para que hagan todo su chequeo médico y demás, y el resto de la familia, etcétera. Eso es una política que comienza por lo asistencial y luego pasa a lo más estructural. Entonces, eso se ha hecho en Brasil, por ejemplo, con un programa que se llama Bolsa Familia, que sacó 30 millones de brasileños de la pobreza y que les comenzó a dar opciones de desarrollo. Claro, hay que entender eso así, sobre todo si quien nos oye es alguien que ve periódicos y demás, va a decir, sí, pero el presidente Bolsonaro está desmantelando eso. Sí, pero es por la visión neoliberal del presidente Bolsonaro. Pero eso en gobiernos anteriores generó unas grandes opciones, primero para resolver la situación rezagada de la población pobre, y les comenzó a dar opciones para su desarrollo más adelante. Pero estamos hablando de Bolsa Familia, estamos hablando de la tarjeta Uruguay Social en Uruguay, que también sacó una buena cantidad de personas de la pobreza, el bono de desarrollo humano en Ecuador, los programas de solidaridad en Colombia y en México. Hay mucha tecnología social, pongámoslo así, hecha. Y con el inicio que nosotros tenemos aquí de Puente al Desarrollo, eso podría dar. Lo que pasa es que uno piensa que probablemente Puente al Desarrollo no se menciona mucho, supongo porque no tienen recursos en el contexto fiscal que hay. Sin embargo, de lo que yo conozco y que he trabajado por diferentes opciones de consultoría que me ha tocado desarrollar en el país, yo creo que si uno entra al FODESAF, al Fondo de Asignaciones Familiares, que tiene como recursos el 2% del PIB, eso quiere decir el 2% de la riqueza que se produce en Costa Rica va a dar a el Fondo de Asignaciones Familiares. Puede andar en unos 600.000, 700.000 millones de colones. Esos recursos se distribuyen mal distribuidos, a veces no se ejecutan, ¿no? Yo una vez estudiando las estadísticas del INEC, comencé a ver el INEC en todas sus encuestas pregunta muchas cosas, ¿verdad? Entonces comencé a ver qué dice el INEC, y entonces el INEC cuando va a hacer sus preguntas a la población a través de la encuesta de hogares, por ejemplo, le pregunta a la población, mire, ¿quiénes de aquí que son pobres van a recibir ayudas de limas? La respuesta es que del 100% de las familias pobres, solo el 7% responde recibir ayudas directas de limas. Primero, porque los programas de limas no están enfocados directamente a resolver directamente y de manera masiva los problemas de la población. Yo creo que lo que hay que hacer es tomar como punto de partida el tema de alimentación. Argentina en la década del 2000 y década del 2010, considerando una temática similar a esta, creó lo que llamaron el auxilio universal por hijo. Es una especie de bono que se le daba a la familia por hijo que tienen para que puedan resolver sobre todo las necesidades alimentarias. Y eso es reconocido hoy a nivel mundial como uno de los elementos más importantes para bajar la pobreza en Argentina durante ese periodo, y como un elemento de reactivación del mercado local. Entonces, para mí hay que entrarle por ahí. Y otro elemento que se puede hacer con un poquito de voluntad es, ya que se está comenzando a aplicar el IVA, que el artículo que se refiere a devolver el IVA a la población pobre, que yo creo sigue estando en la cola de un venado. Yo escribí un artículo que también lo pueden ver en mi sitio web sobre varios temas sobre el IVA, y en una de esas, eso fue hace ya casi un año, planteé la duda, y creo que hoy se ratifica un año después, de que eso iba a quedar como algo decorativo. Y era más como promoción para que la gente aceptara el IVA. ¿Dónde están devolviendo hoy el IVA? ¿Cómo lo van a hacer?
porque era un mecanismo complicadísimo. Lo más práctico es eximir del IVA. Hay metodologías desarrolladas en otros países donde simplemente usted, identificando claramente la población pobre, a la hora de llegar a comprar productos de la canasta básica, simplemente no pagan el IVA directo. Y se exoneran directo. Y se exonera directamente, sí. Ese es el mejor mecanismo. Como anécdota, en Argentina hoy, en los últimos días, el presidente Macri está en una situación donde probablemente perdería las elecciones en los próximos 2 meses, ¿va? Ante esa situación y un poco contra las cuerdas, ¿va? Una de las primeras reacciones a partir de la presión de sus asesores es, bueno, ¿cómo lo doy respuesta a la población? Lo más inmediato es que los pobres no paguen el IVA, porque lo estaban pagando. Y eso lo acaban de aprobar hace 2-3 días, ¿verdad? Bueno, Entonces, pero eso es contradictorio con toda la política y la obviamente, sí, pero en el caso concreto él no cree en eso, pero ya al estar totalmente arrinconado, no le queda más que aceptar el eximir del pago del IVA. Entonces yo creo que para comenzar en el corto plazo sería muy importante para impulsar consumo, que representa el 66% de la producción nacional. O sea, si usted aumenta el consumo de las personas, está impactando 2/3 partes de la producción nacional. A través de un programa que no lo tenemos en este momento, pero eso sí, creo, aprovechando la infraestructura de Puente del Desarrollo, pero un programa claramente decidido de financiamiento a través de FODESAF para llegar a estos segmentos de población e impulsar. Yo creo que básicamente sobre alimentación, pero se podría hacer sobre otras áreas, el consumo nacional y resolver los problemas que ya se están viendo, que son evidentes, de la gente que tiene problemas para una adecuada alimentación, lo cual está reflejado en las estadísticas de pobreza y de indigencia que tenemos en el país. Más lo del IVA ya es algo como para comenzar, ¿no? Bueno, don Francisco, usted ha señalado una serie de cosas sobre las que quisiera que volviéramos particularmente, porque algunos sectores podrían no estar tan favorables a su propuesta. Vamos a hacer una pausa y regresamos en la segunda parte del programa sobre esos temas. Perfecto. En el campus creativo formamos integralmente en las artes, la ciencia y la técnica de diseñar con el fin de transformar el entorno y los espacios ya construidos. Andamos buscando estudiantes con habilidades creativas en la plástica y la ilustración, que tengan pasión por el diseño, la iluminación, la aplicación de colores y texturas, además del diseño de muebles y la distribución espacial. Los profesionales que buscamos pueden desempeñarse como diseñadores del espacio interno, creadores de líneas de muebles, asesores de imagen, directores de arte y escenografía, entre otras especialidades. Al estudiar diseño y decoración de interiores en el campus creativo, tendrás acceso a convenios con los líderes mundiales del diseño y la creatividad, como por ejemplo Lego Education, donde encontrarás metodologías activas de aprendizaje. También contamos con un laboratorio Wacom Intus Pro para las clases de gráfica y el acceso a los mejores estudios de radio y televisión de Centroamérica y el Caribe. Contamos con espacios de trabajo especializados para el quehacer del diseño interno y alianzas con organizaciones público-privadas para poner en práctica todo lo que has aprendido con nosotros. En el campus creativo te estamos esperando para continuar con esta fuerza disruptiva.
México, por ejemplo. México, vienen aquí a Costa Rica y dicen, qué caro que están los alimentos acá. Qué caras que están las medicinas. Eso es típica reacción. Y tienen toda la razón. Entonces alguien diría, pero entonces, ¿cómo es que usted dice que la inflación es baja? Bueno, es que lo que pasa es que los precios son altos, pero no aumentan. Entonces ya históricamente venimos arrastrando de años anteriores precios altos. La ventaja, habría que ver si el público lo considera adecuado o no, pero la ventaja es que esos precios altos no han aumentado, ¿no? Entonces, claro, para alguien que tiene empleo y cierto ingreso, digamos que se la puede jugar enfrentando esos precios altos. El gran problema, cuando uno ve las estadísticas y le pregunta a la gente, ¿cuál es el gran problema? ¿Cuál es el problema más importante? Entonces, normalmente hay dos respuestas, es lo caro que está el país y la falta de empleo, pero los dos van a lo mismo. Van de la mano. Sí, es no tener ingreso para poder comprar eso. Entonces, sí, cuando hablamos de inflación estable, estamos hablando del 2%, eso quiere decir que de un año a otro, los precios aumentan en promedio solo un 2%. En promedio. En promedio, sí. Para que quienes nos ven y nos oyen se ubiquen, hace 20 años la inflación de Costa Rica era 30%. O sea, de un año a otro los precios aumentaban 30%. O sea, todos los productos eran más caros, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva hoy a tener un país caro. Pero lo que pasó años anteriores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa inflación del 30% ha ido bajando a lo largo del tiempo y hoy la tenemos en un 1,5%, 2%. Entonces digamos que la mala noticia es los precios son altos. La buena noticia es no aumentan. No aumentan. O aumentan poco. Por ahí va la idea. Consistentemente altos. Consistentemente altos, sí, exactamente. Entre las cosas que usted ha planteado, don Francisco, y a raíz de todo este planteamiento que usted hace de una inversión complementaria, alguien podría decir, pero ¿cómo viene usted a proponernos eso ahora? En momentos en que tenemos una grave crisis fiscal, en que el gasto del sector público está disparado y que lo que necesitamos hacer, que pareciera que es parte del deporte nacional también, es ver cómo recortamos. O sea, cómo recortamos gasto, y particularmente para recortar gasto tiene que ser, no exclusivamente, me corregirá usted, pero sobre todo en el sector público, y mucho de lo que usted está planteando son transferencias desde el sector público. Totalmente. No, eso no sería más bien como anclar aún más el proceso de crecimiento. No, en el siguiente sentido. Yo hablé directamente de FODESAF, ¿no? FODESAF hasta ahora logra administrar el 2% del Producto Interno Bruto, o sea, el 2% de la riqueza que se produce en el país. La mitad de esos recursos le llegan de fondos del Ministerio de Hacienda y la otra mitad le llegan del sector empresarial por un recargo del 5% sobre las planillas. Así se financia el FODESAF. Ahora, si hacemos una evaluación de esas platas de FODESAF, que la mayor parte va a dar a Limas, ¿no? Y recordamos la estadística que mencioné antes, si usted va a la encuesta de hogares y le pregunta a la población pobre, ¿usted recibe beneficios de Lima? Solo el 7% dice que sí. Entonces eso quiere decir que esa plata de FODESAF está mal manejada. O sea, hay ineficiencias, hay duplicaciones, hay plata que no se utiliza, etcétera. Entonces de lo que se trataría es entrar a FODESAF, no aumentar el gasto, sino entrar a FODESAF a un mejor uso de esas platas. Claro, eso significaría cerrar cosas y hacer una reingeniería ahí. Sí, por eso hay un proyecto ahí que vamos a mencionarlo aquí en este momento. Hay un proyecto del exdiputado Otón Solís Fallas, un proyecto que se llama Cerrar. El nombre es un poco complicado, digámoslo, porque asusta un poco, ¿eh? Pero y no recuerdo el significado de cada una de las letras, pero la idea de el exdiputado Solís era precisamente que estas instituciones que están dedicadas a lo social tienen que sufrir una gran reorganización. Por ejemplo, dentro del proyecto de Otón Solís está tomar los recursos de FODESAF, que en estos momentos, aunque parezca algo absurdo, los fondos están en el Ministerio de Trabajo, y el ministro de Trabajo lo que hace es que firma un cheque y se lo pasa al FODESAF. Entonces lo que el proyecto de Otón Solís menciona es, no, se disuelve Limas como tal, se crea un Ministerio de Desarrollo Social
y se le pasan los fondos de FOSAP directamente ahí para que los pueda manejar de manera más apropiada. Desde luego, todo esto significa una reingeniería del sector público, comenzar a trabajar en lo que se llama presupuestación por resultados, medición de indicadores de desempeño y demás, que esto aquí en Costa Rica, cuando uno lo menciona, la gente, pero es que eso es muy difícil de hacer. Aquí, porque normalmente la reacción en el sector público es, no, eso no se puede, ¿no? Recuerdo que una vez fui a un taller con un colombiano, y ya sabiendo lo que es Costa Rica, ¿no? Antes de comenzar el taller con funcionarios públicos, ¿va? Llega a las pizarras de antes que habían, ¿va? Y pone un cartelón amplio, letra grande, que decía, en este taller no se puede decir no se puede, ¿no? Porque la reacción es esa, pero en toda América Latina se están haciendo cosas totalmente innovadoras en términos de reingeniería, de medición por indicadores de desempeño, asignar los recursos por resultados. Usted puede tomar perfectamente los 600,000 millones de colones que maneja el FODESAF, reorganizarlos completamente y poder hacer un bono tipo el de Bolsa Familia, tipo las ayudas que hace tarjeta Uruguay Social o el bono de desarrollo humano de Ecuador. Simplemente hay que hacerlo. Creo que una cosa que hay que reconocerle a la administración anterior fue haber creado precisamente ya un primer inicio que es Puente al Desarrollo. Solo que ahora pareciera que un poco el pesimismo gubernamental imperante en este momento por el problema fiscal pareciera, ojalá esté equivocado y que Limas me aclare cómo está el asunto, ¿no? Pero pareciera que ese pesimismo ha llevado como a paralizar Puente de Desarrollo, pero esa infraestructura institucional hay que comenzar a desarrollarla. Pero eso justo le iba a preguntar, porque yo me imagino que si tuviéramos la posibilidad en este momento de preguntarle a la señora ministra de Hacienda, va a decir que esa plata no se puede tocar, o sea que es parte de la contención del gasto. Bueno, ahí vale que lo mencionó porque era el otro elemento que iba a mencionar. Yo lo que planteo es tomar esos 600,000 millones y comenzar a trabajarlos de esa manera y no tocarlos con regla fiscal. Un elemento que la gente no conoce, es interesante porque el proyecto de ajuste tributario tenía tantas cosas que creo que la gente no se dio cuenta de todo lo que se aprobó. Pero hay un artículo dentro del proyecto aprobado, que ahora es ley, donde la gente de Hacienda, de manera muy claramente, hizo una cirugía realmente pasmosa. En un artículo de esos eliminaron la obligación del Ministerio de Hacienda de darle el financiamiento que mencioné por recursos propios de Hacienda a FODESAF, lo eliminaron. Entonces ahora lo que están mencionando es, no, pero yo no es que se lo voy a quitar, lo único que me comprometo es a darles lo que estaba el año pasado en términos nominales fijos, y yo creo que ya a esta altura, ya el público costarricense ya sabe lo que es la expresión nominal fijo, sino que lo diga la gente de la caja y ya vienen, o el Poder Judicial con el conflicto de estos días, ¿verdad? Y en esto es importante que el público lo conozca. ¿Qué significa fijar un monto en términos nominales fijos? Significa que el monto de plata se queda igual. No va a crecer. Los siguientes años va a haber inflación, aunque baja, pero va a haber inflación. Entonces, conforme los precios vayan aumentando, ese monto fijo va a perder su poder de compra. Entonces, lo que están haciendo es pasarle el machete a eso. Yo creo que eso habría que corregirlo inmediatamente. ¿Que está en la ley? Bueno, un poquito de voluntad y hacen una modificación de la ley. Eso a mí me parece que fue una expresión del fundamentalismo que está imperando en estos momentos en el Ministerio de Hacienda. O sea, a mí me parece totalmente lógico que se controlen pluses, que se controle el exceso del gasto público que se esté generando en otras áreas, pero lo que me parece inaceptable, lo digo yo como desde el punto de vista de mi ética como economista, me parece inaceptable que hayan macheteado el Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares, porque ahí lo que revela es que la política que está imperando en la visión del enfoque fiscal es algo así, para parafrasear lo que se utiliza en otros términos, es tierra arrasada. Muy interesante lo que usted señala, don Francisco, porque en las declaraciones que dio justamente hace una semana la ministra de Hacienda al semanario Universidad, le decía que ella está comprometida con defender el Estado social. O sea, en su visión
no hacer este gasto y contener, lo que va a hacer es mejorar la economía costarricense. No se sabe cómo. Porque si me va a tomar a mí el Fondo de Asignación Familiar y lo va a congelar, lo que está diciéndome es, no le voy a dar más, pero ni un 5 más, ¿eh? Y conforme pasen los años, eso usted va a recibir cada vez menos en términos reales, es decir, al aumentar los precios, eso cada vez le va a permitir comprar menos cosas. Así, yo no veo cuál es el criterio si ella dice que está defendiendo lo social, eso significaría priorizar. La palabra priorizar es fundamental en finanzas públicas. Priorizar significa que usted defiende unas cosas y otras no tanto. Entonces, por ejemplo, usted me dice, hay que bajar el gasto público, sí, desde luego, pero no lo baje en todos lados iguales. En lo social, que es fundamental, y sobre todo en FODESAF, protéjalo. ¿Lo está protegiendo? No, al contrario, lo está macheteando. Porque al quitarle, primero por ley, le quita la obligación de darle los recursos a FODESAF. Y segundo, a la hora operativa, por ejemplo, yo quiero ver cómo va a venir ahora el presupuesto 2020. El presupuesto 2020 va a venir con los mismos recursos del año pasado. Entonces, si usted considera 2-3% de inflación para el año entrante y luego el siguiente año otro poco, cuando usted pase en 3-4 años, ya se va a dar cuenta que tiene 10-15% menos de los recursos. Ese criterio, si es así, digamos, como lo está pejando la ministra de Hacienda, realmente es una forma muy particular de entender proteger lo social. Don Francisco, el tiempo nos va ganando. Yo creo que es que Catalina ajusta el reloj cuando estamos aquí. Pero alguna gente me ha preguntado que no deje pasar, a pesar de que estos siguen siendo temas muy interesantes y creo que vamos a tener que volver sobre ellos en algún otro momento, el tema del tipo de cambio. Uh-huh. Porque el tipo de cambio pasó, ¿verdad? Esto que usted señala me parece en materia de empleo, en materia de precios, de finanzas públicas, de producción y empleo, es muy claro. Sí. Pero pasamos de vivir momentos casi de terror con el tema del tipo de cambio, ¿verdad? Recuerdo que conversamos en aquellas oportunidades de que el tipo de cambio iba para arriba y todos los días subía y llegó a, ¿verdad? Ya se hablaba de que podía dispararse y de un momento a otro dejó de ser un problema y volvimos, perdóneme la simpleza, casi como estábamos. ¿Qué magia hay detrás de eso? Bueno, sí, eso es muy importante. Lo que para que quede claro, lo que habría que decirle al público que no es especialista es de que esta baja del tipo de cambio es totalmente normal. No es ficticia, ni está impulsada, manipulada por el Banco Central, ni nada por el estilo. Es normal y obedece a las mismas condiciones de los años anteriores. Solo que la forma como lo está manejando el Banco Central explica, no estoy hablando manipulado, pero la forma como lo ha manejado el Banco Central explica la baja. Veamos lo siguiente. Si usted revisa la historia del tipo de cambio de los últimos 10 años, observará que normalmente en estos 10 años el tipo de cambio ha estado muy estable o incluso con tendencia a la baja, excepto 4 periodos, que se los voy a mencionar rápidamente. En la crisis de 2008, aquella famosa crisis inmobiliaria, donde el mundo se cayó, la burbuja inmobiliaria, etcétera. En ese caso, un aumento del tipo de cambio del 12%. Para entender el tipo de cambio, normalmente nosotros en economía lo que calculamos es qué porcentaje varía en un año. Entonces, si varía un 1%, un 2%, igual que la inflación, es bajo. En este caso, el tipo de cambio en 2008 varió 12%, lo cual reflejaba las condiciones externas desfavorables. Ese fue el primer momento. Luego, el segundo momento, donde subió un poco más, no tanto, un 7%, fue en 2014, en el periodo de las elecciones del periodo anterior. Pero ese 7% fue producto de unas cuantas semanas en la transición entre primera y segunda ronda. Que hubo mucha especulación, mucha gente, incluso especialistas, calificaron a esto probablemente como lo que se llama técnicamente ataque especulativo. Y sobre todo para perjudicar a un candidato. Y porque obviamente sube el tipo de cambio, entonces inmediatamente, vean qué hizo el presidente Macri la semana pasada cuando perdió las primarias en Argentina. El lunes le dio la orden al presidente del Banco Central que no interviniera para que el tipo de cambio se fuera arriba, y se fue de 45 a 60. ¿No? De ahí un manejo político del asunto, ¿va? Bueno, aquí nosotros sabemos lo que pasó en 2014.
se quebró el bipartidismo, llegó otro nuevo partido, la gente no le tenía confianza a quien parecía que iba a ganar, que efectivamente ganó, y de un momento a otro el tipo de cambio se va para arriba, y más de uno comenzó a asignarle, es que este me genera inestabilidad. Pasó la segunda ronda y se acabó la historia y todo volvió otra vez a la estabilidad. El tercero fue en 2017. Y ahí hubo ciertas condiciones que el presidente del Banco Central en aquel momento, Olivier Castro, consideró y lo dijo claramente a la prensa de otro ataque especulativo, pero fue un 3%. Y el cuarto momento es del año pasado, que equivalió a un 6% de ajuste, ¿va? Ahora, si usted quita esos 4 momentos, en 10 años el tipo de cambio ha estado muy estable. ¿Por qué razones? Bueno, muy rápidamente, porque el tipo de cambio viene a ser es un producto como ir a comprar bananos, una camisa o pantalones a la tienda o al mercado. Es oferta y demanda de producto. ¿Qué es lo que se ofrece? En este caso, dólares. ¿Qué es lo que se demanda? Dólares. En las condiciones de Costa Rica, y sin entrar en mucho detalle técnico, lo que pasa es que Costa Rica, la economía de Costa Rica genera una cantidad de dólares bastante apreciable por la combinación de exportaciones, que recuerden que hablamos de que hay nuevos productos de exportación. Entonces la combinación de exportación más el ingreso de empresas extranjeras que vienen a instalarse aquí al país, lo que técnicamente se llama inversión extranjera directa, entre ellas dos generan una cantidad de dólares en el país que cuando la gente que necesita dólares para importar, por ejemplo, va a comprar los dólares, encuentra suficientes dólares. Entonces, en un mercado de oferta y demanda de dólares, lo que encontramos es que normalmente la oferta de dólares supera la demanda. Entonces, en cualquier mercado donde usted tiene mucho producto y poca demanda, ¿qué pasa con el precio? Baja el precio. Tiende a bajar. Okay. ¿Qué ha pasado en estos 4 momentos que mencioné? Que se dieron situaciones particulares donde por cuestiones muy coyunturales, o sea, muy del momento, esa tendencia de más oferta, menos dólares se cambió. Y hubo un poco más de demanda respecto a la oferta disponible, lo cual presionó a que subiera el tipo de cambio. Y en este caso, cuando la demanda de dólares es un poco más grande que la oferta y el tipo de cambio comienza a subir, aparece algo que yo en mis clases hago una especie de símil, pero también en broma para que los estudiantes me entiendan. Es igual que el temor de que tiene alguna gente sobre los temblores, ¿verdad? Si se viene un temblor, aquí estamos nosotros en este programa, y si viniera un temblor, vamos a ver si nosotros 3 nos quedamos aquí, y si no salimos corriendo porque nos dio miedo el temblor, ¿verdad? Bueno, una vez que pasa el temblor, uno puede llamar a la Opsicoria o a cualquier otro lado y le pregunta, mire, ¿va a volver a temblar? Bueno, mire, este fue ya el episodio más alto, va a haber réplicas, pero ya no va a volver a temblar. Pero si usted tiene a alguien que le da pánico a los temblores, nunca, ni siquiera amarrado, lo va a volver a traer aquí al estudio. Bueno, cuando usted ve cuando alguien que necesita dólares ve que el tipo de cambio va subiendo, dice, ¿qué será? ¿Que después va a subir más? O sea, que después va a volver a temblar para seguir entonces le da un efecto pánico, temor, y entonces va a comprar más dólares, aunque no lo necesite, solo para protegerse y tener una buchaquita ahí de dólares. Y ejerce más presión. Y entonces hace más presión para que suba el tipo de cambio. Eso típicamente sucedió el año pasado en la coyuntura de octubre, noviembre, con el agravante de que se dio un cambio de presidente de Banco Central. Entonces, el presidente anterior, Olivier Castro, había manejado de manera muy prudente y muy adecuada el tipo de cambio durante 4 años. Pero resulta que el nuevo presidente, el actual presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, antes de llegar dice, yo voy a llegar y yo no voy a intervenir en el mercado. Voy a dejar que se expresen libremente las fuerzas de mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el tercer trimestre cuando uno va a ver la estadística de dólares, de demanda y oferta de dólares? Que en ese momento se combinaron 2 cosas. Primero, entra don Rodrigo, el 1 de agosto. Y segundo, resulta que en el tercer trimestre, esto se ve en una estadística particular que manejamos en economía, que se llama balanza de pagos. Entonces uno va a ver la balanza de pagos del tercer trimestre del año pasado y efectivamente en ese momento, por razones muy particulares, la demanda de dólares era un poco más alta que la oferta. Pero don Rodrigo dijo, yo no voy a intervenir. Y entonces se cruzó de brazos durante varias semanas. Resultado,
el dólar se fue hasta 630, pero producto de la no intervención de don Rodrigo Cubero, ¿no? Ahora, llegado a 630, don Rodrigo probablemente consideró que ya era demasiado elevado y entonces se dio cuenta de que no era conveniente que se siguiera subiendo tanto el tipo de cambio, entonces hizo lo que se llama intervención del Banco Central. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha demanda de dólares, poca oferta, entonces ¿qué hace el Banco Central? Mete dólares. Vende dólares para equilibrar oferta y demanda, y ahí se calmó. ¿Y qué pasó después de eso? Y el público lo sabe, al llegar a 130, ya cuando Rodrigo interviene, comienza a bajar. Ahora, esa situación del tercer cuatrimestre se terminó, y ya el cuarto volvió a lo normal, más oferta de dólares que la demanda de dólares. La estadística última que tenemos es la del primer trimestre, que ya está publicado, de 2019, otra vez, más oferta que demanda de dólares, entonces están dadas las condiciones perfectas para que el tipo de cambio vaya bajando. Y sistemáticamente, a lo largo del año, el dólar ha bajado, digamos, de 610 al nivel que lo tenemos hoy. Hace un par de días, que fue el último chequeo que hice, andaba en 565 el promedio. Eso significa una reducción del 7%. O sea, volvió a sus niveles históricos. Y la tendencia normal a que ante más oferta de dólares y menos demanda de dólares, la presión sea que al precio baje, o sea, que el tipo de cambio baje. Lo interesante, y eso quedará para reflexión de quienes nos estén viendo y oyendo, y en general para los colegas, ¿verdad? La reflexión que nos tiene pensando a muchos colegas es, ¿por qué no interviene el Banco Central? Porque en este caso el Banco Central también podría intervenir. O sea, si hay mucho dólar respecto a la demanda, entonces hay demasiado dólar, eso hace más bien que baje el tipo de cambio. Sí, ¿Cuál sería la intervención típica del Banco Central? Es lo que han pedido, por ejemplo, los exportadores. Obviamente, porque son los que están perdiendo. Entonces, ellos lo que dicen, no, Banco Central, entre y compre dólares. Sí, la operación inversa. La operación inversa, pero no. Ayer, preparando un poquito algunos datos para el programa, que ya sabía que venía para acá, entré a revisar la estadística que uno puede ver en la página del Banco Central. Y entonces, por curiosidad, le puse, deme intervención del Banco Central en el mercado cambiario del 1 de enero a ayer, que era 20 de marzo. Y lo que uno ve es algo interesantísimo. 0,0000000. Nada. Es curioso, ¿no? Es curioso. Porque, digamos, alguien como Olivier Castro, el presidente del Banco Central del periodo anterior, en una circunstancia similar, intervenía. Y eso que se le criticaba a don Olivier Castro de ser intervencionista en exceso. Ahora don Rodrigo Cubero, que teóricamente es el más liberal, ¿verdad? Está dejando que baje, digamos que de acuerdo a su filosofía, pero perjudicando y quitándole competitividad al sector exportador. Claro, hay que reconocer que el que baje el tipo de cambio alivia algunas cosas. Le alivia el costo de la deuda externa al gobierno. Le alivia el costo al que está endeudado en dólares. Y de alguna manera le alivia el costo, obviamente, al importador, y una economía que depende tanto de la importación, pues eso genera ciertas condiciones favorables, digamos, para la supuesta reactivación que eventualmente se podría lograr, ¿no? Sin embargo, pareciera que en la balanza de pros y contras está un tanto curioso, digamos, cómo el Banco Central no interviene y deja que baja. Uno, digamos, conocedor de la materia, analista del entorno económico aquí y en otros países, uno diría, tiene que llegar pronto el momento donde el Banco Central diga, ya, hasta aquí, intervenga, ¿no? Porque si no, la presión que va a tener del sector exportador va a ser terrible. Mucho. ¿No? Sí. Creo que lo vamos a tener que invitar para un próximo programa, don Francisco. Ya la oferta de tiempo que Catalina tenía ya se acabó. Pero bueno, a ustedes les recordamos que hay una página, la de franciscoesquivel.com, donde pueden revisar este y otros temas y comunicarse directamente con nuestro invitado, a quien no solo para esto, sino para hablar de la situación argentina, lo vamos a volver a invitar con calma. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, a usted, don Francisco, a Catalina, y les deseamos a todos que tengan muy buenas tardes. Perfecto, encantado.